No hiciste clic en este video por casualidad. Hay una razón por la que se cruzó en tu camino ahora. Tal vez estés pasando por una fase extraña. Esa sensación incómoda de que algo no está en su lugar, aunque no sepas exactamente qué. Puede que, a pesar de haber buscado la felicidad en las relaciones, todo haya terminado con esa misma frustración de siempre. Como si estuvieras atrapado en un ciclo que nunca cambia. Quizás ya te hayas dado cuenta de que, cuanto más te dedicas a alguien, más distante te vuelves de ti mismo. Como si te estuvieras perdiendo poco a poco, sacrificando tu paz, tu energía e incluso tu libertad. Y en el fondo, algo en ti grita que no debería ser así. Pero, ¿y si te dijera que esa angustia, esa inquietud, es precisamente el empujón que la vida te está dando para cambiarlo todo? El malestar que sientes puede ser el inicio de un giro radical, un despertar, una oportunidad para romper con todo lo que te ata. Pocos se dan cuenta, pero hay un poder inmenso en aprender a estar bien contigo mismo, en liberarte de la dependencia emocional y finalmente tomar el control total sobre tu propia vida. ¿Y qué viene después de esto? Paz, libertad, autonomía verdadera. Pero este camino solo se revela a quienes tienen el coraje de seguirlo. Si esto resuena contigo, sigue viendo, porque lo que vas a escuchar aquí puede transformar tu visión sobre la independencia y la felicidad para siempre. Así que, si estás listo para descubrir por qué vivir solo puede ser la mejor decisión de tu vida, continúa conmigo. Porque al final de este video, tu perspectiva sobre la felicidad y la libertad nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó a ti solo porque alguien le dio like y se inscribió en nuestro canal. Ahora es tu turno de hacer lo mismo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que esta corriente de conocimiento siga creciendo y alcanzando a más personas. Y además, comenta abajo de qué ciudad estás viendo, porque quiero saber hasta dónde llega este video. Ahora, sin rodeos, vamos a lo que realmente importa. Primer motivo. Mente libre de dramas domésticos. ¿Sabes ese silencio que muchos evitan, pero que tú has aprendido a valorar? No es vacío, es espacio. Un espacio mental donde los conflictos no entran sin ser invitados. Cuando vives solo, especialmente después de los 40, la mente comienza a respirar sin ser presionada por ruidos emocionales constantes. Esa tensión invisible que existe cuando dos personas están juntas por obligación y no por una conexión verdadera. Ya no necesitas medir palabras ni prever reacciones imprevisibles solo para mantener la paz en casa. La libertad mental que nace de la ausencia de dramas diarios es un alivio que solo quien ha pasado por relaciones largas puede entender. Nietzsche decía que la paz interior muchas veces depende del valor de soportar nuestra propia compañía, y esto se prueba cada día que despiertas dueño de tu propio silencio. Es en esa tranquilidad donde surgen ideas más nítidas, decisiones más conscientes y una fuerza interior que crece sin el desgaste de conflictos constantes. La mente que no vive en estado de alerta emocional florece. Y más, comienza a operar en otro nivel, más filosófico, más presente, más potente. La ausencia de tumulto externo abre puertas a una revolución interna. Al final, no se trata solo de vivir solo. Se trata de vivir con una mente que finalmente puede escucharse. Porque después de tanto tiempo tratando de entender a los demás, llega un momento en la vida en que la mayor sabiduría es entenderse a uno mismo, sin interrupciones emocionales, sin interferencias externas. Solo tú y tu verdad. Si ya estás cansado de verla jugar, ignorarte y hacer lo que quiera con lo que sientes, llegó la hora de mostrar quién manda en el juego. Llegó la hora de hacer que ella te persiga y reconozca el valor que tienes. En el primer comentario fijado, dejo un manual con un paso a paso de cómo lograr que ella te persiga. Además, pasarás al siguiente nivel y te convertirás en tu mejor versión. Haz clic ahora. Segundo motivo, distancia de los juegos emocionales y chantajes sutiles.
No es necesario gritar para manipular a alguien. A veces, el control emocional se disfraza de carencia, de silencio calculado o de elogio condicionado. Son esos pequeños gestos que, a los ojos de los demás, pasan desapercibidos, pero que, en la intimidad, funcionan como cuerdas invisibles que atan tu libertad. Cuando un hombre vive con alguien que domina bien estos juegos, se ve atrapado en dilemas constantes: complacer o contrariar, ceder o alejarse. El desgaste no proviene de una sola pelea, sino del acumulado sutil de pequeñas exigencias disfrazadas de amor. A los 40, la mente masculina ya ha aprendido a identificar este patrón, aunque no sepa aún cómo protegerse de él. Es en este punto donde la vida en soledad revela su ventaja. El fin de los mensajes cifrados, de las emociones ambiguas y de los comportamientos que requieren constante interpretación. Vivir solo es, de alguna manera, declarar independencia de este teatro emocional. Nietzsche nos advirtió sobre la ilusión de los afectos cuando se utilizan como cadenas. Parecen caricias, pero son grilletes. Y lo peor, con el tiempo, el hombre comienza a moldearse a esas expectativas, apagando lentamente quién es realmente. Estar solo no significa ser frío, sino estar lo suficientemente libre para que cada emoción vivida sea genuina, y no un producto de un mecanismo de culpa o recompensa. No hay castigo afectivo cuando te niegas a jugar. No existe la tensión constante de ser puesto a prueba emocionalmente. Esto le devuelve al hombre algo precioso: el derecho a sentir sin tener que justificarse, el derecho a decir no sin culpa, y el derecho a estar en paz sin ser presionado por ello. La ausencia de chantaje emocional es la presencia de autenticidad emocional. Y en el silencio de su propio espacio, sin esa danza constante de aprobación y manipulación, surge un nuevo tipo de fuerza, aquella que no necesita probar nada a nadie. Un hombre que ha aprendido a vivir fuera de los juegos emocionales no se vuelve insensible, se vuelve lúcido. Comienza a ver los patrones con claridad, reconoce cuándo está siendo manipulado emocionalmente y decide si quiere o no participar. Este poder de elección es, en sí mismo, una liberación que pocos conocen, pero que transforma todo. Tercer motivo: contacto directo con la verdad, sin las máscaras de la relación ideal. ¿Cuántas veces te has encontrado interpretando un papel, incluso dentro de tu propia casa, intentando ser el compañero comprensivo, el hombre paciente, el responsable que hace todo por la relación, incluso cuando por dentro gritabas por autenticidad? La relación ideal, ese mito moderno tan promovido en las redes sociales, suele ser más un escenario que un espacio de conexión real. En ella no puedes ser solo tú. Debes ser una versión editada, calibrada, podada, moldeada para ajustarse a las expectativas de alguien que también, irónicamente, está haciendo lo mismo. Es en este juego de apariencias que muchos pierden su propia esencia. La rutina se convierte en una actuación. La verdad, cuando aparece, incomoda. ¿Te has dado cuenta de cómo en muchas relaciones la sinceridad es vista como agresividad? Esto ocurre porque la verdad, desnuda y cruda, sacude el castillo de idealizaciones en el que vive la pareja. Nietzsche decía que el hombre necesita la verdad no como un confort, sino como un arma. Y cuando vive solo, esa verdad deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo que, aunque a veces asuste, también libera. Sin la necesidad de mantener la fantasía del nosotros perfectos, el hombre reencuentra algo que el mundo moderno intenta suprimir: la brutal honestidad consigo mismo. Se da cuenta de cuánto cedía para evitar conflictos, cuánto se moldeaba para mantener la paz y cuánto se traicionaba en nombre de una armonía que, en el fondo, era frágil y artificial. Vivir solo, en este sentido, es como quitarse el maquillaje después de años. El rostro puede estar cansado, marcado, pero finalmente es el tuyo. Y esto, por más que asuste al principio, es profundamente revitalizante.
El silencio de la soledad, que para muchos es sinónimo de vacío, se transforma en un portal hacia la lucidez. Sin las máscaras de la relación ideal, sin los diálogos ensayados y los gestos programados, el hombre se reconecta con su propia realidad. Ya no necesita ser la mitad de nada, puede ser entero, aunque esto cueste algunas incomodidades al principio. Y esta totalidad lo prepara para un nuevo tipo de relación, una que nace de la verdad y no de la necesidad de parecer feliz. Cuarto motivo: rechazo del papel de proveedor, que esclaviza en silencio. Desde muy joven, nos enseñan que ser hombre es sinónimo de sostener, mantener, cargar el mundo sobre los hombros sin quejarse. La figura del proveedor se romantiza como si fuera un privilegio, pero, en la práctica, tiene un costo emocional silencioso que pocos tienen el valor de enfrentar. Estar en una relación, para muchos hombres, es asumir un peso que nunca fue realmente negociado, solo impuesto. ¿Y lo peor? Todo esto viene con un silencio emocional obligatorio. Debes proveer y sonreír. Debes mantener todo funcionando y parecer feliz. Pero cuando el hombre elige vivir solo después de los 40, finalmente se libera de esta engranaje disfrazada de amor. No es que se vuelva egoísta, por el contrario, comienza a tratarse con la dignidad que antes solo ofrecía a los demás. Deja de ser aquel que financia sueños ajenos mientras entierra los propios. Entiende que no está mal elegir invertir en sí mismo, que comprar algo solo para él o planear un viaje sin pensar en agradar a alguien no es signo de inmadurez, sino de liberación. La esclavitud del proveedor moderno radica en la obligación emocional de ser siempre el pilar, incluso cuando está a punto de desmoronarse por dentro. Nietzsche decía que la moral tradicional aprisiona al hombre sin que se dé cuenta. El papel de proveedor es exactamente eso, una cárcel disfrazada de honor. Y en el fondo, muchas relaciones refuerzan esta prisión emocional con frases sutiles como «tú eres el hombre de la casa» o «haz tu parte como esposo». Todo esto se va asumiendo sin cuestionamiento hasta que el hombre ya no sabe más lo que siente, solo lo que debe. Vivir solo, por lo tanto, es rechazar este guión. Es prender fuego a las expectativas externas y, por fin, escribir su propio relato, incluso si eso significa ser malinterpretado por quienes aún viven atrapados en la vieja narrativa. Es solo cuando sale de este papel que comienza a experimentar una nueva forma de existir. Más ligera, más justa, más fiel a su naturaleza. No hay más necesidad de justificarse por gastar dinero en sí mismo, ni de sentir culpa por no querer compartir cada centavo en nombre de una supuesta asociación. El rechazo del papel de proveedor es, en realidad, una reconquista de territorio interno. Es cuando el hombre deja de verse como una cartera ambulante y comienza a verse como un ser humano completo. Y es ahí donde comienza la verdadera riqueza. Quinto motivo: dominio de los propios impulsos, sin la vigilancia del otro. Hay una libertad silenciosa que solo quienes viven solos aprenden a saborear, la de ser observados únicamente por uno mismo. La ausencia de miradas juzgadoras o expectativas constantes permite que el hombre recupere el control sobre sus propios deseos, sin necesidad de domesticarlos para encajar en el molde de compañero ideal. Esto no significa libertinaje o irresponsabilidad. Por el contrario, significa responsabilidad por uno mismo, y no por una imagen que necesita mantener para agradar a alguien. Es un proceso íntimo, profundo, casi ritual de reconexión con la propia esencia. Muchos hombres pasan décadas ajustando sus deseos a la presencia de su pareja. Pequeños anhelos, pasatiempos olvidados, curiosidades reprimidas, todo para mantener la armonía o evitar discusiones. Con el tiempo, esta autocensura se convierte en una prisión disfrazada de madurez. Pero cuando el hombre elige vivir solo, se da el derecho de escuchar de nuevo su propia voz interna, aquella que ha sido ahogada por años de «no hagas eso», «¿saldrás otra vez?» o «todavía te gustan esas cosas»,
Y en este espacio sin interferencias, nace el verdadero dominio, aquel que proviene de adentro, no de afuera. Nietzsche hablaba sobre la necesidad de superarse a uno mismo, el famoso más allá del hombre. Y no hay superación sin enfrentamiento de los propios impulsos. Pero, ¿cómo enfrentarse a algo que ni siquiera tienes libertad para sentir? Vivir solo es tener ese campo abierto para confrontarse de verdad, sin maquillaje moral, sin la necesidad de agradar, sin miedo a ser castigado por no seguir el guión del buen compañero. Es en este enfrentamiento solitario donde el hombre aprende a filtrar lo que es un impulso pasajero y lo que es un deseo verdadero. Y eso es poder. Al liberarse de la vigilancia constante de una relación tradicional, deja de ser reactivo y se convierte en reflexivo, deja de moldearse al otro y comienza a esculpirse por elección. Ya no hay necesidad de pedir permiso para descansar, para errar, para empezar de nuevo. Cada impulso se convierte en objeto de estudio, no en represión, y este dominio consciente genera una forma rara de autonomía emocional. El hombre deja de vivir en función de la aceptación ajena y comienza a respetarse profundamente. Y este respeto por sí mismo es lo que, al final de cuentas, lo convierte verdaderamente en libre. Sexto motivo: ausencia de culpa por elecciones personales. Vivir en una relación, por mucho amor que exista, impone a menudo un tipo de culpa que no siempre se verbaliza, pero que se asienta en lo profundo. La culpa por elegir a uno mismo. Un simple «quiero estar solo hoy», o la decisión de hacer algo sin comunicar o invitar al otro, puede generar incomodidad, discusiones e incluso castigos emocionales. El hombre comienza a interiorizar que sus elecciones personales son un problema, que querer tiempo, silencio o autonomía es egoísmo. Y lo peor, comienza a culparse por desear cosas que, en el fondo, son legítimas y humanas. Cuando comienza a vivir solo, esta nube de culpa empieza a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, cada decisión tomada, desde el desayuno hasta el destino de un viaje, se hace sin la sombra de alguien diciendo, directa o indirectamente, ¿y yo en todo esto? La libertad de elección se convierte en una forma de sanación, no porque ahora haga todo lo que quiere sin pensar, sino porque ya no necesita justificar sus decisiones todo el tiempo. Esta ausencia de culpa es, paradójicamente, lo que lo vuelve más responsable. Comprende que sus elecciones ahora son solo suyas, y esto lo hace más consciente de cada paso. Nietzsche decía que la verdadera libertad comienza cuando el hombre se libera de los falsos deberes, y vivir sin esta culpa emocional es precisamente eso, romper con los deberías que han sido impuestos no por moral, sino por conveniencia ajena. El hombre que se acostumbra a pedir disculpas por ser quien es, poco a poco pierde su forma original. Se convierte en una versión editada de sí mismo, siempre intentando encajar en lo que esperan de él. Pero cuando esta culpa desaparece, regresa a su estado más puro, no el de un rebelde sin causa, sino el de un hombre completo, en paz con sus deseos. Es en este estado que comienza a vivir con más ligereza, porque cada elección realizada deja de cargar un peso invisible. Aprende que cuidar de sí mismo no es abandonar al otro, es supervivencia. Y que querer estar bien consigo mismo es el primer paso hacia cualquier relación saludable, incluso con el mundo. Sin culpa, el hombre camina más erguido, respira más hondo y se mira en el espejo con más sinceridad. Y quizás esta sea una de las mayores victorias de la vida después de los 40. Autorizarse a existir por completo, sin pedir disculpas por ello. Séptimo motivo: conexión con el eterno retorno. Vivir intensamente cada instante. Imagina que tuvieras que vivir esta misma vida, exactamente como es, repitiéndola una y otra vez, por toda la eternidad. Con las mismas decisiones, las mismas compañías, las mismas concesiones. Nietzsche llamó a esto eterno retorno, un concepto brutal que plantea una pregunta. ¿Soportarías repetir lo que estás viviendo ahora, para siempre? Para muchos,
la respuesta sería un silencioso no. Y esta idea, cuando realmente se internaliza, se convierte en una chispa. No es teórica, quema. Te hace mirar tu vida con seriedad y preguntarte, ¿estoy viviendo de una manera digna de ser repetida? Estar solo, después de los 40, es un terreno fértil para esta intensidad. Ya no estás rodeado por las expectativas de lo que un hombre debe ser dentro de una relación tradicional. No necesitas fingir sonrisas ni participar en rituales que solo existen por convención. Todo puede ser más real. Cada acto se convierte en una elección, no en una obligación. Y esto crea una conciencia cruda. Si este día se repitiera eternamente, ¿lo viviría de la misma manera? Cuando un hombre está solo y libre, se acerca más a esta pregunta. Y eso lo cambia todo. Deja de aceptar lo tibio. Comienza a erradicar de raíz lo que es aburrido, lo que anestesia. La conexión con el eterno retorno es, en el fondo, un compromiso con una vida intensa. No intensa en el sentido caótico, sino en el sentido auténtico. El hombre que vive solo aprende a saborear el café con más presencia, a caminar sin distracciones, a crear sin necesidad de aprobación. Siente el tiempo como algo sagrado y no como una carga. Y ahí reside la verdadera transformación. Cada instante pasa a tener un valor absoluto. Ya no vive esperando el fin de semana ni el próximo feriado. Vive ahora y hace que ese ahora sea digno. Estar libre es vivir como si cada acto fuera eterno. Y no se trata de tener una vida perfecta, sino de una vida que tenga sentido, que pulse, que elegirías repetir. El eterno retorno no exige fama, ni fortuna, ni aplausos. Exige coraje. Coraje para cortar lo superfluo, para abandonar papeles que te mantenían entumecido, para decir, esto sí, lo viviría de nuevo. Y cuando un hombre llega a ese punto, ya ha ganado. Octavo motivo. Rechazo del conformismo sentimental. Hay algo silenciosamente devastador en vivir una relación por hábito. Muchos hombres, sin darse cuenta, se van ajustando, moldeando, encogiendo, hasta que un día despiertan sin reconocer más su propia esencia. Ya no hay pasión, ya no hay verdad, solo un contrato emocional donde la rutina dicta las reglas y el miedo a la soledad firma al pie de la página. Cuando un hombre decide vivir solo, especialmente después de los 40, rompe con esta lógica adormecida. Deja de aceptar migajas emocionales solo porque así es después de un tiempo. Se niega a ser uno más que solo sobrevive en una relación que ha perdido el alma. Este rompimiento no es una fuga, es una liberación, porque el conformismo sentimental aprisiona. Dice que es mejor estar con alguien mediocre que correr el riesgo de estar solo. Vende la idea de que la estabilidad vale más que la autenticidad. Pero vivir solo, después de haber experimentado lo que es ser moldeado por otra persona, da una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Paz, verdad, presencia. El hombre que elige a sí mismo después de años de concesiones, entiende que la comodidad de lo conocido nunca debe costar el desasosiego de ser alguien que ya no es. Y este entendimiento no viene con rabia, ni con amargura. Viene con claridad. Viene cuando se da cuenta de que el amor no puede ser solo mantenimiento. Necesita tener energía, crecimiento, respeto real. Vivir solo es un voto en contra de ese amor en piloto automático, contra las relaciones que se han convertido en un contrato de supervivencia emocional. Es decir, prefiero mi silencio sincero que palabras vacías en un diálogo de fachada. Esta elección es dura, pero profundamente digna. Es cuando el hombre se niega a ser anestesiado por un afecto tibio. Rechazar el conformismo sentimental es, al fin y al cabo, un acto de amor propio. Es darse cuenta de que no necesitas una presencia solo para no lidiar con tu ausencia. Y que la soledad, cuando se vive bien, es infinitamente más nutritiva que una relación en la que necesitas ocultar quién eres realmente. No se trata de estar en contra del amor.
Se trata de estar a favor de un amor que no exige que te traiciones para existir. Y ese tipo de coraje, pocos lo tienen. Noveno motivo: coraje para seguir el propio camino. Elegir vivir solo después de los 40 es un acto de coraje que pocos pueden sostener. La sociedad espera que un hombre de esa edad ya esté encajado, casado, con hijos, atrapado en una rutina que repite los pasos de millones. Cualquier desvío de este guión preconcebido causa extrañeza, pero quien decide caminar solo no se está perdiendo. En realidad, se está encontrando. Se necesita mucha fuerza para abandonar los rieles predefinidos y decir: mi camino será solo mío, incluso si camino contra la multitud. Esta decisión tiene un peso simbólico enorme, porque el hombre que la toma está renunciando al confort de la aprobación. Sabe que será juzgado, que lo llamarán egoísta, inmaduro, o incluso incapaz de mantener a una mujer a su lado. Pero también sabe que hay un precio aún mayor que pagar por seguir caminos que no son los suyos, el precio de una vida sin autenticidad. Y cuando pasas de los 40, la urgencia de ser fiel a ti mismo grita más fuerte, porque ya no tienes tiempo que perder intentando agradar a los demás a expensas de tu propia verdad. Trazar tu propio camino significa asumir las riendas de tus elecciones y también de sus consecuencias. No hay a quien culpar, no hay red de protección emocional. Eres tú con tus aciertos y tus errores, construyendo una historia que no fue heredada, sino creada. Y eso, aunque asuste, es profundamente liberador, porque es solo ahí donde comienzas a convertirte en el autor de tu existencia, ya no más en un figurante de una narrativa ajena. Esta valentía, en el fondo, revela algo aún más poderoso: un hombre que elige su propia travesía, aunque sea solitaria. Está diciendo al mundo que su vida tiene valor incluso sin ser validada por una relación. No necesita aplausos ni compañía para sentirse completo. Y es precisamente este tipo de hombre que, si algún día decide relacionarse de nuevo, lo hará por una elección real, y no por necesidad. Porque antes de compartir el camino con alguien, ha aprendido a caminar con dignidad por su cuenta. 10º motivo: grandeza en ser tu propio hogar. Llegar a un punto en que reconoces que puedes ser tu propio hogar es uno de los descubrimientos más poderosos que un hombre puede hacer. La idea de casa, de hogar, va mucho más allá de las paredes que te rodean. No se trata del lugar físico, es sobre el espacio emocional que creas dentro de ti mismo. Cuando vives solo, especialmente después de los 40, comienzas a entender que la verdadera casa no depende de otra persona para estar completa. La grandeza de ser el propio hogar radica en ser capaz de proporcionarte paz, equilibrio y autenticidad, independientemente de las circunstancias externas. A diferencia de una vida donde las emociones son moldeadas por la presencia o ausencia de otra persona, vivir solo te enseña a mantenerte centrado. Eres el arquitecto de tu propia energía. Ya no hay más dependencia emocional de alguien para llenar los vacíos o equilibrar tus inseguridades. Al contrario, comienzas a entender que el verdadero refugio está en ti mismo, en tu capacidad de estar en paz en tu propia compañía. La relación más importante que tendrás en toda tu vida es contigo mismo. Y cuando llegas a este entendimiento, te conviertes en la casa en la que siempre has buscado vivir. La verdadera libertad está en percibir que ya eres todo lo que necesitas. Ser tu propio hogar también significa no depender del otro para validar tus emociones o decisiones. Ya no hay necesidad de explicaciones para tus elecciones o de justificaciones para tus necesidades. La autosuficiencia emocional se convierte en tu aliada, y cada espacio de tu vida se llena con la libertad de ser quien realmente eres, sin restricciones. Ya no existe la presión de ser alguien para agradar, de vivir en función de los demás. Comienzas a darte cuenta de que ser tu propio hogar es la mayor forma de respeto y amor que puedes ofrecerte a ti mismo. La grandeza de ser tu propio hogar no es una expresión de soledad, sino de autosuficiencia.
es la realización de que la paz interna es la base más sólida de una vida plena. El hombre que logra sentirse completo sin depender de una figura externa para llenar su vida, alcanza un grado de libertad emocional incomparable, y al final, ese hombre se convierte en alguien imbatible. No busca un hogar, ya es uno. Y este tipo de confianza, este tipo de seguridad, es lo que transforma la vida en una experiencia de verdadera potencia. 11º motivo: imposibilidad de ser manipulado. Vivir solo después de los 40 es, a menudo, el escudo más eficaz contra la manipulación emocional disfrazada de afecto. Cuando un hombre ya no está atrapado en la necesidad de agradar, de mantener una relación para no sentirse solo, o de cumplir con los roles sociales esperados, se vuelve inmune a los juegos de control. La manipulación comienza a perder fuerza cuando se da cuenta de que ya no hay objetivos frágiles a los que atacar. Y es exactamente eso lo que sucede cuando aprendes a caminar con tus propias piernas. Tu libertad se convierte en un territorio sagrado y nadie puede pisar allí sin tu permiso. La verdad es que muchas personas se esconden detrás del amor para ejercer poder. Pequeños gestos que parecen cariño, pero que llevan consigo silenciosas exigencias. Palabras dichas con dulzura, pero que encierran chantajes emocionales. Cuando vives solo y te conoces verdaderamente, comienzas a ver estas sutilezas con claridad. Es como si desarrollaras un radar interno que identifica cuando algo no es puro, cuando alguien está tratando de doblar tu voluntad con afecto condicionado. Y lo más importante, aprendes a decir no sin culpa, sin necesidad de justificarte, sin miedo a perder nada. Liberarse de la manipulación es, en esencia, recuperar el control de tu propio destino. Es no permitir que las emociones fabricadas por otros dicten tus pasos. Es no ceder a la idea de que necesitas actuar de cierta manera para merecer afecto. Es entender que el amor verdadero no exige sacrificio de tu propia identidad. Cuando vives solo y entiendes el valor de tu individualidad, manipularte se convierte en una tarea imposible, porque ya no hay brechas internas, carencias ocultas o fragilidades emocionales expuestas esperando a que alguien las llene. Y esto no te aleja de las personas, te acerca a las relaciones correctas. Cuando nadie más puede manipularte, solo permanece a tu lado quien es genuino, quien no necesita controlarte para amarte. Y esta es una de las mayores victorias de quien aprende a ser libre. Percibir que el afecto más puro es aquel que no intenta moldearte, que no se basa en un intercambio y que no necesita un teatro para existir. La imposibilidad de ser manipulado es, al final, la conquista de un hombre que se ha reconstruido por completo. 12º motivo: control total de la propia rutina. Hay un tipo de paz que solo es posible cuando cada minuto de tu día pertenece exclusivamente a ti. No se trata de egoísmo, sino de autonomía. Cuando un hombre vive solo después de los 40, finalmente experimenta lo que es tener el control absoluto de su tiempo, de sus horarios, de sus elecciones diarias. Nada de agendas compartidas que ignoran tu voluntad. Nada de planes impuestos. Nada de decisiones que necesitan aprobación constante. Es como recuperar una brújula que siempre estuvo en tus manos, pero que durante años dejaste en manos de otra persona. La rutina, en este contexto, deja de ser una carga o una prisión. Se convierte en un campo de creación. Te despiertas a tu tiempo, organizas tu alimentación como bien te parezca, trabajas en los horarios en que eres más productivo y silencias el mundo cuando necesitas paz. Es un tipo de libertad que la mayoría de los hombres no se da cuenta que ha perdido hasta que se ven de nuevo en ella. La ausencia de interferencias externas devuelve algo valioso: la capacidad de escucharte a ti mismo con claridad, sin ruidos, sin interrupciones, sin presiones sutiles. Y lo más curioso es que, en este nuevo escenario, incluso los hábitos más simples adquieren un nuevo sabor. Un café tomado en silencio, una lectura sin hora para terminar, una caminata hecha por voluntad y no por obligación.
El hombre que vive solo no está huyendo de la convivencia. Se está reconectando con un ritmo interno que la vida a dos, muchas veces, atropella. Tener el control de la rutina es, en la práctica, tener el control de tu propia energía. Y eso lo cambia todo. Tu productividad mejora, tu humor se estabiliza, tu creatividad florece. Esta autonomía no significa aislamiento. Significa que, si alguien entra en tu vida, será para sumar, no para editar tu guión. Comienzas a percibir que cualquier presencia debe venir para fortalecer tu libertad, y no para sustituirla por una nueva prisión. Tener el control de la propia rutina es más que una conquista práctica. Es una declaración silenciosa de soberanía. Es el hombre diciéndole al mundo, a partir de ahora, no negociaré más mi paz. Y ese, quizás, sea el verdadero sentido de la madurez. Si este video hizo la diferencia para ti, ya deja tu like y suscríbete al canal. Cada video que creamos aquí es pensado con mucho cariño, siempre con el objetivo de ayudarte a desarrollarte y conquistar tu mejor versión. Queremos compartir consejos prácticos y directos que realmente impacten tu vida de forma positiva. Así que, no pierdas tiempo y comenta aquí abajo la palabra gratitud y la frase en busca de mi mejor versión. Con esto, el algoritmo llevará este video a aún más hombres que buscan crecimiento. Tu participación en los comentarios es esencial para que nuestro contenido llegue a quienes más necesitan estos consejos. Además, tu apoyo con el like y la suscripción al canal fortalece nuestro trabajo y nos da motivación para seguir creando contenidos valiosos para tu camino. Cuanto más interactúas, más hombres también tendrán acceso a este tipo de información, lo que solo ayuda a nuestra misión de transformar vidas. Así que, gracias por estar con nosotros en este camino. Mantente atento a los próximos videos, porque siempre estamos trayendo novedades para ayudarte a evolucionar. Un gran abrazo y hasta el próximo video.